Cordial saludo, esta es la introducción para la línea del tiempo. En este caso he optado por aplicar o por trabajar mediante el formato video. La idea es abordar los temas trabajados hasta el momento en la clase de mujeres, subalternidad y escritura. En cada texto se responderán unas preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿quién es la autora? ¿Qué temáticas abordan su trabajo? ¿Cuál es la ubicación geográfica y temporal de la autora? ¿A qué tradición literaria o epistemológica pertenece? Y por último, ¿cuáles son sus principales apuestas de su escritura? Espero que sea del agrado y vamos a comenzar. Para dar inicio a la línea del tiempo, he optado por continuar o por seguir el pensum de la materia para llevar un orden específico de los textos trabajados. Bajo ese orden de ideas, daré comienzo con Un crimen de Soledad Acosta de Samper. Ok, para dar inicio a la línea del tiempo, como comenté, voy a comenzar con Un crimen de Soledad Acosta de Samper. En este caso y en el resto de textos me gustaría inicialmente responder las preguntas y luego hacer un pequeño resumen sobre el texto en cuestión. En este caso, ¿quién es la autora? La autora es Soledad Acosta de Samper. Ella fue escritora, periodista y feminista colombiana del siglo XIX. Nació en 1833 en Bogotá. Falleció en 1913 en París, y ella fue una figura destacada en la literatura por la lucha de los derechos de las mujeres en su época. De hecho, el texto Un crimen es considerado el primer texto realista de Colombia. Bueno, ¿qué temáticas aborda su obra? Ella abordó una variedad de temáticas en su trabajo, pero pues en su gran mayoría se notaba su compromiso y su interés en cuestiones relevantes a la época. Son temáticas enfocadas al feminismo, los derechos de las mujeres, la literatura, la escritura femenina, la sociedad y las costumbres de la época, la educación, el compromiso civil y político. Ella estuvo comprometida en asuntos cívicos, asuntos políticos, sobre luchas, desafíos, educación, emancipación femenina. Ella se destacó como una de las primeras autoras de novelas realistas en Colombia. Mediante su obra reflejó la voz de la mujer en un contexto literario mayormente dominado por hombres, y también abordaba temas de participación activa en la sociedad y promovió siempre una participación cívica informada y consciente. Esto con el fin de tener una responsabilidad ciudadana. Y respecto a sus principales apuestas en la escritura, se pueden destacar cinco que considero que son fundamentales, que es el retrato de la sociedad, la vida cotidiana, la exploración de temas feministas, la defensa de la educación y el conocimiento, una crítica social y política, y el romanticismo o el realismo en la narrativa. Esto porque pues, su narrativa combina elementos del romanticismo y del realismo literario. Considero que pues, el romanticismo trataba temas emocionantes y pasionales, y el realismo siempre fue por una representación objetiva y precisa de la realidad social y la cultura de la época. Ella promovió fuertemente la educación como el medio para el desarrollo individual y colectivo. Siempre creyó en la importancia de la educación para las mujeres y abogaba por el acceso a la instrucción, al conocimiento y mediante ese modo una respectiva emancipación. Los aspectos sociales y la crítica social y política que hacían incluían la desigualdad social, la injusticia y otros problemas sociales que eran relevantes, muy frecuentes en la época. Por otro lado, también hizo novelas, ensayos en el que buscaba mostrar la vida urbana, la vida rural, las costumbres, las clases sociales, las dinámicas sociales, y todo esto enmarcado en una Colombia en el siglo XIX.
Bueno, para terminar esta parte de un crimen de Soledad Acosta de Samper, me gustaría hacer un pequeño resumen del texto en cuestión. Se trata básicamente de Luz y de Rafael. Ellos son desplazados por la violencia, por lo que uno podría inferir del texto. Van a vivir a un pueblo con sus hijos, están tranquilos hasta que un día Rafael va al pueblo y se da cuenta que una persona llamada Don Bernardino se está postulando para alcalde. Don Bernardino estuvo ferozmente enamorado de Luz durante un tiempo, pero Luz nunca le correspondió. Posterior a esto, pues se llevan a Rafael, llegan unos soldados, se llevan a Rafael y junto a él va un pequeño niño, uno de los hijos de ellos, y Rafael es asesinado. Amarrado a un árbol, le propician varios disparos. De ahí llega don Bernardino, inspeccionan el cuerpo y todo esto, y Luz sabía que era don Bernardino el que había dado la orden. Posterior a esto, pasa mucho tiempo, Luz sigue diciendo que había sido don Bernardino, ella nunca fue escuchada, nunca se le creyó, nunca tuvo voz respecto al asesinato de su esposo. Y cuentan que ya pues al final del texto se nos dice que ella nunca fue escuchada, que no pudo hacer nada respecto al asesinato. Y dice: años después me fue referido este drama por la misma Luz, en cuya casa nos albergamos en la villa del Guamo, donde moraba triste, silenciosa y cubierta de canas prematuras, esperando la justicia de Dios, ya que la de los hombres le había fallado. Continuando con la línea del tiempo, ahora vamos a hablar sobre la imaginación radical. Bueno, ¿quién es su autora? Ella es Liliana Colanzi, nacida en Bolivia, 1981, al momento de la realización de este video, tiene 42 años. Es reconocida por un estilo provocador y original. Desafía un poco las convenciones literarias y aborda temas contemporáneos y complejos. Ella normalmente explora lo fantástico, lo surreal, lo misterioso. Ha ganado reconocimiento por su habilidad para fusionar elementos de lo real y lo irreal. Invita a los lectores a cuestionar un poco la realidad y explorar nuevos horizontes literarios. ¿Qué temáticas abordan su trabajo? He optado por elegir 5 que me parece que son clave. Entre ellos están lo fanático y lo surreal, la imaginación y la percepción de la realidad, la identidad y la dualidad, relaciones humanas y familia, violencia y desigualdad. He optado por estas 5 porque en las 5 es notoria una crítica social y política. Ella critica aspectos de la sociedad contemporánea, incluyendo la tecnología, la globalización, la explotación y otros temas de relevancia que son importantes en la sociedad y en la política. Explorar la noción de identidad y de dualidad de una manera muy interesante porque sus personajes se enfrentan a conflictos internos y buscan comprender quiénes son en medio de realidades ambiguas y complejas. Respecto a la ubicación geográfica y temporal de la autora, ella nació en Santa Cruz de la Sierra, en una ciudad en Bolivia, en América del Sur. En términos temporales, ella nació en 1981, por ende pues es una escritora contemporánea. Ella vive y crea su obra en la actualidad, mantiene un papel activo en la literatura contemporánea de América Latina. Su presencia en la esencia, en la escena literaria, se ha destacado en las últimas décadas y ha recibido condecoramientos, reconocimientos significativos por su contribución a la literatura y su estilo literario innovador. Respecto a la tradición literaria o epistemológica, su obra, su trabajo, ha sido clasificado en 3 movimientos literarios, en 3 enfoques. Por un lado está el realismo mágico, lo fantástico. Esto porque pues a menudo se encuentran elementos que desafían la realidad, fusionando lo real con lo irreal de una manera sutil y poética.
Por otro lado está la literatura contemporánea. Ella es parte de la literatura contemporánea por su estilo innovador y su enfoque temático, donde se sitúa siempre en problemáticas sociales y políticas que vivimos en la actualidad. Y por último, como ficción especulativa, ella utiliza elementos que exploran la naturaleza humana y cuestionan nuestra percepción de la realidad. Y ahora vamos a hablar un poco de sus apuestas, de sus apuestas de escritura, de innovación. Por un lado está la exploración de lo fanático y lo real, porque abraza como un estilo onírico, surreal, explora la intersección entre el mundo cotidiano y lo extraordinario. También está el desafío de la realidad convencional. Ella desconfigura la realidad, desafía a las percepciones convencionales, cuestiona las estructuras tradicionales, siempre invitan al lector a pensar de una manera crítica y considerar múltiples interpretaciones de la realidad. También está el enfoque en la dualidad y la identidad. La dualidad y la identidad son temas que son recurrentes en su obra. Examina la dualidad de la existencia humana y cómo esta dualidad influye en la construcción de una identidad personal y también en lo colectivo. Ahora bien, me gustaría pasar al resumen del texto que tuvimos para la clase. Respecto al breve resumen que haré de la imaginación radical, me gustaría destacar que es interesante cómo ella cuenta el acto de la revolución como una desobediencia. Nos invita a leer un poco la historia a contrapelo y buscar las huellas de las mujeres que han sido silenciadas y olvidadas. Ella dice que el feminismo es un ejercicio de la desobediencia, pero también de la imaginación desbocada. Habla un poco de cómo se está buscando mediante la imaginación radical afectar tanto lo privado como lo público, a partir de una insubordinación de un mundo que está cambiando, y de esta forma intensa y conflictiva el sentido común, lo fuerte que puede ser la expresión corporal, entre otros tipos de expresiones, sin lugar a dudas. Invita un poco a reflexionar de cómo antes, para hacer una cirugía como la ligadura de trompias, ellas tenían que pedir permiso a sus esposos, tenía que haber una firma de ellos en el procedimiento, cosa que pues evidentemente está vulnerando su identidad, el poder elegir sobre su propio cuerpo. Y también habla un poco de la doble jornada, que es muy común que suceda, que básicamente consiste en que la mujer tiene su jornada laboral y después de eso tiene una jornada en la casa adicional que no es recompensada como debería serlo. Eh, Finalizando, ella dice: estos textos se atreven a proponer nuevos y provocadores caminos, nuevas e inquietantes preguntas, y a soñar con alternativas osadas por donde se vaya filtrando la imagen de otra realidad posible. Bueno, para proseguir, en este momento hablaremos respecto al oficio de vivir. Es una serie de poemarios y bueno, vamos a hablar un poco sobre quién es la autora. María Mercedes Carranza. Y bueno, ¿quién es la autora? Ella fue una figura influyente en la poesía colombiana del siglo XX. Nació en Bogotá en 1945 y falleció en 2003. Su obra se caracterizaba por una profundidad emocional, su capacidad para abordar temas personales y sociales con una voz lírica que era muy distintiva en ella. Escribir la rabia es uno de los textos más conocidos y también es un testimonio del talento poético, de su exploración de temas como la rabia, el amor y la soledad. Ahora hablaremos sobre la tradición literaria o la epistemología perteneciente. Eh, no se rige respecto a una sola tradición literaria. Dentro de la tradición poética latinoamericana estaría directamente relacionada con la poesía contemporánea. Aborda temas sociales, personales de manera reflexiva,
con una voz lírica distinta. Ella es una voz relevante en la poesía colombiana y latinoamericana. Su contribución a la literatura se destaca por un enfoque en la exploración de la condición humana y sus emociones. Respecto a la ubicación geográfica y temporal de la obra, el texto Escribir la rabia nació el 25 de agosto de 1945 en Bogotá. Ella escribió principalmente desde Colombia, eh, principalmente en el siglo XX, puesto que lastimosamente ella falleció el 11 de julio de 2003, pero su legado poético continúa siendo relevante en la literatura colombiana y latinoamericana contemporánea. Respecto a las temáticas que abordó en su obra, se pueden destacar la identidad, la búsqueda de sí misma, el amor, el dolor, la rabia, la lucha, la soledad, el aislamiento, la naturaleza, lo cotidiano, la muerte y un poco también la vida. Ella exploró la noción de la identidad, la búsqueda de su propia identidad. En los poemas se refleja esa introspección, la exploración de quiénes somos, en un contexto cultural, en un contexto político, social. Adicional a eso, también exploró la soledad, un aislamiento emocional en sus poemas. Incluye referencias a la naturaleza, a la vida cotidiana, a la mortalidad, la fugacidad de la vida, sin dejar de lado el amor y el dolor, que son un tema recurrente en su poesía. Ella abordó tanto el amor apasionado como las rupturas, las heridas emocionales. En realidad su poesía a menudo refleja la complejidad de las relaciones humanas. Y respecto a sus apuestas en la escritura, se pueden destacar varias. Yo he optado por hablar respecto a la exploración de la emoción, un poco la introspección, porque ella se sumerge en las profundidades de la emoción humana, utiliza la poesía como un medio para explorar las complejidades de la psicología, la experiencia emocional, también siempre teniendo en cuenta la identidad, la búsqueda en sí misma. Sus poemas reflejan esa búsqueda, esa lucha para definirse a uno mismo en el contexto en el que la sociedad de una u otra forma lo permite, esta naturaleza fragmentada de la identidad, una búsqueda continua de la autenticidad. También utiliza metáforas. Es un lenguaje lírico, poético, rico en metáforas, en simbolismo. Sus versos son evocadores, llenos de imágenes poéticas. Y no podemos olvidar la crítica social y política. Ella critica aspectos de la sociedad, de la política, utiliza la poesía como un medio para expresar su descontento con la realidad y su deseo de cambio social. Que el poema elegido para la clase, en este caso es corto, me gustaría leerlo completo, no hacer un resumen. Y acá está. He aquí que llego a la vejez y nadie ni nada me ha podido decir para qué sirvo. Sume usted oficios, vocaciones, misiones y predestinaciones. La cosa no es conmigo. No es que me aburra, es que no sirvo para nada. Ensayo profesiones que van desde cocinera, madre y poeta, hasta contabilista de estrellas. De repente quisiera ser cebolla para obligar obligaciones, o árbol para cumplir con todas ellas. Sin embargo, lo más fácil es que confiese la verdad. Sirvo para oficios desuetos. Espíritu Santo, dama de compañía, estatua de la libertad, archipestre de Ita. No sirvo para nada. El oficio de vivir. Es momento de continuar con Escribir la rabia, de Liliana Colaci. De ella
Ya hablé anteriormente, ya hice la respuesta a las preguntas. Entonces, en este caso concretamente me gustaría hacer un pequeño resumen, al igual que he hecho con los otros textos, respecto al texto. Bueno, Escribir la rabia es un texto que comienza relatando un episodio de abuso sexual que sufrió la autora cuando tenía 9 años por parte de un docente en su colegio. Este la manoseó frente a toda la clase como castigo por cómo iba vestida, lo cual la hizo sentir humillada, culpable. Años después, el mismo profesor la acosó verbalmente en la clase, ante la risa de todos los compañeros. Frente a esto, ella reflexiona sobre cómo las mujeres aprenden desde pequeñas que la violencia sexual es parte de su vida cotidiana, que si son acosadas o violadas es por haber provocado la situación. Esto lleva al silencio, a un cierto tipo de complicidad de las mujeres para no asumirse como víctimas. Eh, Narra otras situaciones de acoso vividas en la calle, en la universidad, en los trabajos. Ella dice que aunque las leyes hayan cambiado, la ideología machista sigue actuando para mantener la opresión femenina. Cuenta como de joven ella rechazaba lo femenino para identificarse con valores masculinos, negando la desigualdad de género. Luego, pues al graduarse del colegio, sus amigos crearon una fraternidad en la que se excluían a las mujeres, y esto pues era una forma de reforzar vínculos patriarcales. Con los años ella tomó conciencia de las múltiples formas en las que el machismo la afectaba, eh, lo cual fue un descubrimiento doloroso pero necesario para no ser cómplice de ese sistema. Analiza el ejercicio del poder en la política por parte de mujeres como Lydia Weir. Señala que que deben adoptar conductas machistas, masculinas, para legitimarse. Eh, Planea la necesidad de transformar la noción de poder, desvinculándolo del prestigio individual. También examina cómo históricamente se ha intentado por parte de los movimientos patriarcales, machistas, callar la voz pública de las mujeres, ridiculizándolas o retratándolas como seres malíficos, como si ellas fueran malas por acceder a la voz, a acceder al poder en casos políticos. También reivindican la rabia de las mujeres como un motor de cambio social. Eh, Da ejemplos de movimientos impulsados por la furia femenina. Eh, Critica que la ira se vea en el hombre como justa, pero en la mujer como algo inaceptable. Llama a las mujeres a expresar su rabia contra la opresión machista y aprovecharla para la lucha femenina, señalando su gran fuerza, su potencial transformador. En este momento de la línea del tiempo vamos a proseguir con El peligro de una historia única de Chimamanda Ngozi Adichie. Ella es una autora nigeriana, es conocida por su contribución a la literatura contemporánea, su activismo en temas de igualdad de género y feminismo. Ella nació el 15 de septiembre de 1977 en Nigeria.
Su obra ha recibido reconocimiento internacional y sus escritos abordan una amplia gama de temas, incluyendo la experiencia africana, la diáspora africana, la cultura, la igualdad de género. Eh, Ha sido ganadora de premios, de elogios por su estilo literario y su capacidad para explorar temas profundos y relevantes. Las temáticas que aborda su obra están fuertemente influenciadas por su identidad africana, la diáspora africana, sobre la política del conflicto, el género y la igualdad, la inmigración, el exilio, el colonialismo, el postcolonialismo, cómo está el cambio y la adaptación. Ella explora fuertemente su identidad africana, las complejidades de la cultura, la historia del continente africano, cómo las personas de ascendencia africana navegan por identidades duales, se conectan con sus raíces africanas, aun cuando vivan fuera de África. Eh, También están situadas en contextos políticos complejos, exploran cómo estos afectan la vida de las personas y en sus novelas, ensayos, ella siempre aboga por la igualdad, aboga por una lucha en contra de las normas de género, las desigualdades que enfrentan las mujeres en la sociedad y examina, entre otras, cómo el colonialismo ha influido en la historia y la cultura africana. Respecto a la tradición literaria, ella se enmarca en la tradición literaria de la literatura postcolonial, la literatura africana contemporánea, básicamente caracterizada por abordar temas relacionados con la experiencia africana, la herencia colonial, la identidad cultural, las luchas políticas, las luchas sociales en contextos postcoloniales. En esta tradición ella ha contribuido significativamente a la representación de la voz africana, las diversas experiencias africanas en la literatura global. En su famoso discurso en TED titulado Todos deberíamos ser feministas, ella demuestra su compromiso con la promoción de la igualdad, eh, y esto la ha vuelto una figura destacada en la literatura feminista contemporánea. Respecto a la ubicación geográfica, ella nació en Nigeria, un país situado en África Occidental. Allí pasó los primeros años de su vida y después emprendió estudios universitarios en Estados Unidos y Reino Unido, donde ha vivido unos tramos significativos de su vida. Su carrera literaria se desarrolló principalmente a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Respecto a las principales propuestas de escritura, encontramos una narrativa multifacética, una identidad y una cultura africana, las voces femeninas, la política y el colonialismo, la búsqueda de identidad, el estilo lírico, la narración envolvente. Ella es conocida por dar voz a personajes femeninos, complejos y empoderados. Explora la vida de las mujeres en una variedad de contextos amplios respecto a la cultura y lo político, demostrando siempre su compromiso con el feminismo y la igualdad de género. Ella aborda cuestiones políticas y efectos del colonialismo en África muy centrales, respecto a identidad cultural, racial y de género, y también utiliza mucha metáfora, una prosa que nos evoca sumergirnos a los lectores en sus historias y también siempre buscando las dimensiones de la identidad. Al igual que con los otros textos, haré un pequeño resumen del texto. Acá básicamente se podría considerar como una invitación
a reconocer el impacto de las múltiples narrativas que son únicas en su propia forma, ¿no? Ella fue víctima de una percepción, de unos estereotipos por haber nacido en Nigeria, y esto hacía que la percepción que de una u otra forma limita la diversidad de la cultura africana fuera vista, como lo mencioné anteriormente, de manera estereotipada. Ella enfatiza que las historias únicas pueden ser peligrosas porque simplifican la complejidad de las personas y de las culturas también un poco. Y por esto pues se puede llevar a prejuicios, a discriminación, a injusticias. Cuando entendemos una narrativa unidimensional que puede ser perjudicial, no solo por ser objeto de estereotipos, sino también porque estos se perpetúan y limitan la comprensión del mundo. Eh, También yo considero que está la invitación de que debemos escuchar y contar historias desde múltiples perspectivas, eh, esto con el fin de obtener una comprensión más compleja, más justa del mundo. Y esto de una u otra forma implica resistir la tentación de querer encajonar a las personas o culturas en categorías estereotipadas o simplemente abrirnos un poco a la riqueza, a la complejidad de las múltiples narrativas que existen. Ahora continuaremos con un texto llamado Mi África, yo soy San Millarare, de Albaneri Mira. Respecto a este texto en específico me gustaría hacer algo un poco distinto, puesto que en primera instancia no se consigue mucha información de la autora, salvo en lugares muy específicos, y por otro lado encuentro que son textos cortos y considero que la mejor forma de llevar el, el desarrollo de la línea del tiempo con este texto en específico es hablar un poco de la autora, como he hecho en todos, acogiendo las preguntas, y leer unos fragmentos muy cortos que he seleccionado para la línea del tiempo y que podrían ejemplificar un poco mi punto, lo que quiero llegar a. Ok, la autora es Albaneri Mina. Ella es oriunda de Puerto Tejada, Cauca. Es una mujer que se autodetermina como mujer negra, cimarrona y descendiente de ancestros africanos. Llegó a Bogotá en 1984 y desde 1985 está trabajando con población afrocolombiana, radicada en la capital, Bogotá, y todo se inició como una guardería que se llamó Niños del Pacífico, en la cual ella inicialmente acogía a familiares y conocidos que habían tenido inconvenientes de discriminación sistémica en la ciudad, al igual que ella. Al inicio del texto, ella se refiere a sí misma respecto, hay una dualidad respecto a sus raíces africanas y sus raíces colombianas, afrocolombianas. El primero es yo soy Millare, entonces ella dice yo soy Sasa Millare, ese es mi nombre ancestral, me lo dieron mis ancestros y fue muy especial. No saben lo que hoy siento de conocer lo que conozco, las costumbres africanas de la espiritualidad de mis viejos, esos viejos que recuerdo y los llevo bien adentro, arraigados en mis entrañas. Ese es mi orgullo negro. Y por otro lado está su parte afrocolombiana, en la cual dice yo soy Albaneri Mina, mujer nortecaucana, con un acervo ancestral que lo llevo en mis entrañas. Me sé el songo viejo, la historia de Juan Andrés el Bunde, la pomarosa y también el petacorre. Mi raíz africana deslumbra como azabache, resplandece con su mirada, con ella se comunicaban. Eran minas traídas de África, hombres grandes, corpulentos, con su dentadura tan blanca que los delataban desde lejos.
Entonces aquí podemos ver un poco esa dualidad. No me voy a extender mucho en la introducción de estos cuentos, puesto que tengo pensado leer unos más adelante. En el texto vemos un poco cómo ella habla de lugares, de historia, de las marcas que le han quedado, de las cosas que se aprecian. Encontré uno que me gustaría destacar, llamado A mi madre. Dice: a mi madre le agradezco todos sus desvelos, el cuidado de mis dietas, de los 5 hijos que tengo. Solo ella me cuidaba. 41 días de dieta, consintiendo todo el tiempo a su hija y a sus nietos. Ella me daba agua de nacedero. Yo tomaba y tomaba. Ay, cuánto la quiero. María Dilma se llamaba. Mujer buena y bondadosa, despedida de lo material, ella fue muy generosa. Acá me gustaría eh, hacer una pequeña intervención, puesto que considero que los textos muy bien tienen su influencia afrocolombiana. Se nota mucho la raíz de sus ancestros africanos y acá en este caso pues afrocolombianos. Y la prosa que utiliza es bonita, es un tipo de poesía bastante bello. Y para finalizar, me gustaría también hablar un poco respecto a la música, que ella también incluso incluye como pequeñas canciones en donde hay coros y se puede como jugar un poco con el lenguaje. Este es Marimba 2. Con el sonar de la marimba invocamos nuestra mar, con sus aguas misteriosas donde nos vamos a bañar. Su melodía es majestuosa y no deja de sonar. Nos alumbra los caminos y seguimos sin parar. Pero suena tan bonito que no lo puedo expresar. Juan Carlos la está tocando y el corazón me hace vibrar. Muy bonito que ella suena, su mensaje viene a dar. Dejemos el egoísmo, vivamos siempre en paz. Ahora se va a dar cierre a la línea del tiempo y se da cierre con La Respondona de Bell Hooks. Entonces, ¿quién es la autora? Su verdadero nombre es Gloria Jean Bakings, pero Bell Hooks es el seudónimo que utilizó, eh, influenciada por el nombre de su bisabuela. Ella fue una autora, teórica cultural, feminista y activista estadounidense. Nació el 25 de septiembre de 1952 en Kentucky. Básicamente escribió numerosos libros, ensayos y artículos con diversos temas, incluyendo feminismo, raza, género, educación, cultura y justicia social. Las temáticas que abordan en sus obras son feminismo, raza y racismo, educación, cultura y medios de comunicación, identidad y voz, justicia social, teoría crítica, amor y relaciones. Ella fue una destacada feminista, abordó temas relacionados con la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la lucha contra el sexismo. Por otro lado, también realizó una lucha contra el racismo. Estos son como los temas centrales en su obra, examinando las cuestiones de raza, de identidad racial, cómo era el impacto del racismo en la sociedad y también proponiendo cómo superar las divisiones de raza. Ella fue educadora, escribió extensamente sobre la educación, abogó siempre por una pedagogía liberadora, que empodere a los estudiantes, que cuestione las normas tradicionales de enseñanza. Por otro lado, también se interesó mucho por la percepción pública, la autoimagen, cómo los estereotipos podían influir en estos factores. Y esto de la mano con la justicia social es un tema recurrente en su obra. Y también utilizó una teoría crítica para analizar las estructuras de poder, las injusticias en la sociedad. Su ubicación geográfica es en Estados Unidos. Nació en 1952 en Kentucky y su ubicación fue en ese país.
Respecto al tema, su fuerza cogió desde 1970 hasta la actualidad. Y es el punto en que en el siglo XXI su impacto y contribuciones siguen siendo relevantes. Por otro lado, respecto a la tradición literaria, se ubicó fuertemente en el feminismo, en los estudios culturales y en la teoría crítica. Ella es una figura central en el feminismo contemporáneo. También su trabajo se encuentra adentrado en los estudios culturales, analizando la cultura popular, la representación en los medios de comunicación, cómo la cultura influye en la percepción pública, en la identidad. En su lucha contra el sexismo participó en las discusiones feministas sobre la igualdad de género y el patriarcado. Y además sus contribuciones al feminismo se relacionaron también, bueno, iban de la mano con la teoría racial y étnica. Siempre destacó la importancia de la voz, de la identidad en su trabajo, explorando cómo las personas pueden expresarse y desafiar normas culturales y de género. Respecto a sus apuestas, está el feminismo interseccional, la crítica cultural, la pedagogía como una fuerza liberadora, entrelazado con la justicia social, un poco también el amor y las relaciones, cómo la identidad y la voz podían funcionar para una crítica de las normas de género, y también un constante desafío a las estructuras de poder. Ella reconocía que las experiencias de las mujeres son moldeadas por distintos factores, como lo son la raza, el género, la clase social, etc. Y ella abogó mucho por un feminismo inclusivo que tuviera en cuenta todos estos distintos factores, ya fuese en la cultura popular, los medios de comunicación. Cuestionaba cómo la cultura influía en las percepciones, en las dinámicas del poder. Por esto pues utilizaba la teoría crítica para analizar, cuestionar las estructuras de poder en la sociedad. Desafiaba las normas establecidas y abogaba siempre por un cambio. Este cambio, destacando la importancia de la identidad, argumentando que es esencial que las personas tengan una voz propia y que con esta voz propia puedan expresar sus experiencias, sus expectativas, etcétera, etcétera. Su trabajo es un llamado a la justicia social, a la igualdad. Abogó por la eliminación de las estructuras de poder que son opresivas, y también examinó la representación de género y la raza en las culturas contemporáneas. Y ya para finalizar, me gustaría hacer el pequeño resumen. Quiero aclarar que es la introducción, el capítulo 1 del texto. Y bueno, ella explica que el libro es el resultado de un proceso largo, que se vio interrumpido por diversas circunstancias personales, emocionales, que la hicieron cuestionarse su propia identidad y su forma de expresarse. Ella dice que este libro pues es distinto a los anteriores porque va a revelar aspectos íntimos, aspectos personales de su vida, que por algún motivo ella antes había evitado o disimulado bajo el seudónimo de Bell Hooks. Como comenté al inicio, esto fue tomado de su bisabuela materna, este nombre. Ella también habla un poco sobre el significado de ser respondona, que es una palabra que utilizaban los mayores para castigarla a ella cuando era niña o cuando hablaba con franqueza.
o por otra parte cuando desafiaba la autoridad. Ella afirma que ese término es una forma de resistencia y de liberación frente a la opresión. También habla un poco de lo público, lo privado, cómo la dominación se puede ejercer, la violencia puede ejercerse en ambos factores, especialmente en las relaciones íntimas. Critica la separación entre ambos ámbitos y propone hacer una conexión entre lo público y lo privado, para denunciar y combatir las prácticas de explotación y violencia que se dan en ellos. Por otro lado, también nos hace la invitación a utilizar la franqueza, la honestidad como formas de curar las heridas, las heridas causadas por esta dominación que he mencionado, de recuperar la identidad propia. Afirma que la sinceridad consiste en estar bien, en decir la verdad, en recomponer los fragmentos, los pedazos rotos que todos tenemos en el corazón, de buscar estar enteros, de estar completos. Eso ha sido el final de la línea del tiempo. Espero sea del agrado una vez más, enormemente agradecido y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias.